Del señor doctor Franklin Barriga López, director de la Academia Nacional de Historia, sobre la historia del proceso libertario en el Ecuador. El doctor Franklin Barriga López es escritor, historiador y poeta. Oriundo de Latacunga, estuvo vinculado a la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, de la que fue director de sección, vocal y presidente. Actualmente es el director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Recibimos al doctor Franklin Barriga López. Como escuchamos, el cuarto punto de la sesión solemne será la intervención del doctor Franklin Barriga López, director de la Academia Nacional de Historia. Él en su intervención se referirá a la historia justamente del proceso libertario del Ecuador. Inicia en este momento ya su intervención. Guadalupe Liori, presidenta de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, autoridades civiles, militares y de policía, damas y caballeros, en la Sorbona, en el siglo XIX, Joseph Ernest Renan sustentó una conferencia que trascendió hasta la actualidad, por cuanto los conceptos allí expuestos se siguen estudiando en las aulas universitarias, especialmente en las cátedras de ciencias sociales, políticas e internacionales. El escritor y académico francés se refirió a la conciencia de nación, a ese principio espiritual, plebiscito diario de pertenencia, afianzado en el pasado común y la esperanza de continuar en el futuro, compartiendo juntos la identidad, los recíprocos y convergentes anhelos de convivencia, incentivados por el pretérito cimentador del porvenir. Bajo esta concepción mental que involucra arraigados sentimientos, existen las naciones y se proyectan hacia el desarrollo para evitar los factores adversos que tratan de menoscabarlas, como la falta de autoestima, el prejuicio para lo propio, el desánimo que generan los malos dirigentes. El amor a la patria, la cohesión y el orgullo nacionales, el sentido de pertenencia, no deben faltar en los ciudadanos. Por ello es imprescindible inculcar a nivel individual y social nobles sentimientos dirigidos a la concordia y el adelanto. En estos derroteros, el ejemplo de los líderes se vuelve sustancial, a fin de que no prevalezcan el derrotismo, la tendencia a la negatividad, la fuerza que aniquila sueños y realizaciones constructivas. Ramiro de Maeztu aseveró que la patria es espíritu, valor o acumulación de valores con los que se enlaza a los hijos de un territorio. Yo llamo a ese espíritu el alma colectiva, territorio vital y florecido en el interior del ser humano primeramente, que tiene que ser refrescado con valores y principios de civismo para que ofrezca los mejores frutos y no les llegue la erosión espiritual que aniquila a los países por factores adversos para la motivación colectiva y la búsqueda tan anhelada de bienestar y progreso. La patria entraña los principios superlativos de una persona, afianzados en valores de eterna duración: hogar, amigos, paisajes conocidos, afectos, esa lumbre que prende antorchas interiores para la prosperidad y el bienestar. La historia es el enlace de identidad de los individuos y los pueblos,
la que contiene raíces y savia para que el árbol de la vida crezca y fructifique. En estos momentos y en este contexto nos hallamos para recordar los 200 años de la batalla de Pichincha, una de las efemérides más significativas de los territorios que hoy conforman la República del Ecuador. El bicentenario es una fecha vertebralmente histórica con proyecciones cívicas de cohesión nacional, concordia, unión, hermandad y progreso. Tiene visos de epopeya nuestra independencia, dadas las condiciones en que se llevó a cabo todo el proceso que estalló el 10 de agosto de 1809 y que convirtió a Quito en luz de América, inscripción de justo reconocimiento que consta en el faro del puerto de Valparaíso, en Chile, país fraterno y siempre solidario. Los costos en el lapso de los posteriores 12 años, hasta 1822, no fueron pocos, en vidas humanas y propiedades, prisiones, sufrimientos y exilios forzados. Basta recordar al 2 de agosto de 1810, en que se masacró a buena parte del pueblo quiteño y a sus principales líderes. Nada pudo apagar la antorcha libertaria que irradió aún más el 24 de mayo en las faldas del Pichincha, volcán emblemático y tutelar no solo de la capital ecuatoriana. Con especial nombradía, relievo asimismo al 9 de octubre de 1820, fecha gloriosa no solamente para Guayaquil, sino para la patria toda, y que debe ser analizada dentro de la utilidad de la historia para incentivar permanentemente la cohesión nacional, el civismo, la vertebración y sentido de país. Luego de este acontecimiento de remarcada trascendencia, de la perla del Pacífico salió la División Protectora de Quito, que engrosada con elementos de otras partes de la costa y obviamente de la sierra, tuvo exitosas acciones de armas, como la de Camino Real, cerca de Guaranda, 9 de noviembre del año mencionado, pero también derrotas, como la de Huachi, la del 22 del mismo mes, o la de Tanizagua, 3 de enero de 1821, que fueron serios reveses para la causa independentista, la que cobró nuevos bríos con la llegada, el 6 de mayo de 1821, de Antonio José de Sucre y sus tropas a Guayaquil, enviado por Simón Bolívar. Sucre alcanzó una resonante victoria el 1 de agosto de este mismo año en Cone y Aguachi, pero también una derrota en el segundo Huachi, el 12 de septiembre, que pudo ser demoledora para la causa de los republicanos, que también estuvo detenida en el norte, en Pasto, que fue bastión realista, casi inexpugnable, y que impedía que tropas de refuerzo enviadas por Bolívar lleguen a Quito. La campaña definitiva, con el ejército gran colombiano al mando de Antonio José de Sucre, salió de Guayaquil y fue por Machala, Loja. Allí en Saraguro se unieron los efectivos al mando del boliviano Andrés de Santa Cruz, enviados por San Martín. Luego, desde Cuenca prosiguió la marcha el 12 de abril, mientras los realistas retrocedían, hasta que el 21 de ese mismo mes, en Tapi, se dio la batalla que posibilitó la libertad de Riobamba, habiendo sido los granaderos a caballo, conformado por argentinos y chilenos, al frente el comandante Juan Lavalle, los principales protagonistas para el triunfo. Ante la contundencia de las tropas independentistas, que en su avance hacia la capital
recibían contribuciones espontáneas en hombres y más recursos. Al pasar por los pueblos andinos, los españoles se fortificaron en Quito y alrededores. A la Tacunga, el 2 de mayo, llegó Sucre con 3.000 soldados. En esta urbe, a más de recibir hospitalidad, planificó la estrategia a seguir, y es así que, 11 días más tarde, con guías que conocían perfectamente los terrenos aledaños al volcán Cotopaxi, indígenas, al que bordearon por la parte oriental sus faldas nevadas, evitando enfrentarse a los cañones y caballería que estaban esperándoles en los pasos Jalupana y La Viudita, y a tropas realistas que acampaban en Machachi, llegó al Valle de los Chilios el 16 de mayo y descansó en la histórica hacienda Chilio Compañía del coronel Vicente Aguirre, casado con Rosa Montúfar, de admirable progenie libertaria. El 20 pasó a Pongasí. El 21 descendió a Turubamba, al sur de Quito, donde los españoles no aceptaron combatir. El 22 pernoctó en Chillogallo, en una hacienda cuya casa fue posteriormente convertida en museo, Centro Cívico Mariscal Sucre, y planificó la estrategia final para la batalla que iba a darse en el Pichincha. Las tropas en la noche del 23 subieron a las faldas de la montaña y tomaron posiciones. Estaban integradas por efectivos quiteños, guayaquileños y de las demás circunscripciones de nuestro país, además de colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos, paraguayos, ingleses, escoceses, irlandeses y españoles disidentes. Fue el 24 de mayo de 1822, a más de 3.000 metros de altura, que las fuerzas independentistas comandadas por el general Antonio José de Sucre vencieron a las realistas dirigidas por el mariscal Melchor de Maymerich. Esta batalla fue decisiva para la liberación de Quito y sus territorios. El comportamiento de los patriotas fue ejemplar, representado en la presencia emblemática del teniente Abdón Calderón, cuyo nombre, como sinónimo de heroísmo, se lo sigue repitiendo con orgullo y reverencia, no únicamente en los recintos militares. Los combates, que comenzaron con armas de fuego y concluyeron a la bayoneta, en geografía abrupta, rodeada de abismos, dejaron saldo de 400 realistas muertos, 190 heridos, 1.100 prisioneros de tropa y 160 oficiales, además de la incautación de 14 piezas de artillería, 1.700 fusiles, fornituras, cornetas, banderas, cajas de guerra con armamento y municiones. En el bando patriota perecieron 200 y 140 sufrieron heridas. Esta batalla fue decisiva para la independencia de la que hoy es Ecuador y consolidó la marcha de las fuerzas republicanas para la liberación definitiva del Perú y del Alto Perú, la Bolivia de más tarde, y el cese de las grandes campañas libertarias en América del Sur, con las batallas de Junín y Ayacucho, 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824, respectivamente. La batalla de Pichincha marcó la impronta del devenir no solo ecuatoriano. Por ello se la recuerda con los caracteres que merece en la historia continental del Ecuador. Quito, en especial, ha sabido honrar con respeto y gratitud perennes a la Dalí de Pichincha, cuyas cenizas reposan en mausoleo ubicado en la catedral, en el ambiente de gloria que la posteridad justicieramente le ha conferido. El espíritu heroico de los próceres nos ha convocado el día de hoy, asociado a la sensibilidad social
que es uno de los máximos objetivos de la ciencia histórica y que en nuestra academia, fundada por González Suárez en 1909, esencialmente pluralista, prevalece en bien de la comunidad ecuatoriana, para afianzar valores y principios superlativos que dinamizan la marcha de las sociedades y la fortaleza de los pueblos, para lo cual jamás debe olvidarse a la mujer, el complemento para el hombre o viceversa, que en las luchas independentistas participó de diversas maneras, siempre fundamentales, sea conspirando en los salones aristocráticos o junto a las tropas cumpliendo funciones básicas como rabonas o guarichas. Al cabo de 200 años transcurridos, desde la epopeya independentista que en Pichincha tuvo coronación excelsa, se vuelve necesario, aún más en la actualidad, agravada por difíciles desafíos, reflexionar en torno hacia el sacrificio de los próceres responde a la realidad contemporánea para incentivar con esta toma de conciencia sentimientos y actitudes proactivos en bien de la patria. Los parlamentos constituyen los cimientos y los pilares de la democracia, elegidos por la voluntad del pueblo. Por ello expreso mi satisfacción de aliarme en este representativo lugar y en fecha memorable para quien tiene el honor de dirigirles la palabra en este acto que por su significado es una clarinada cívica, patriótica, trascendental que rememora a la batalla de Pichincha, la victoria que coronó la lucha por nuevos horizontes y en donde nació el republicanismo para nuestro país. En esta atmósfera de remembranza para los héroes que nos dieron libertad y que debe perdurar en todo momento, la figura de Simón Bolívar y la colosal fuente de lecciones que conlleva su ideario siguen latentes en gran parte por sus enseñanzas pese a los siglos transcurridos. Data de febrero de 1819 el Congreso de Angostura, en que el Libertador pronunció su discurso célebre, lleno de fulgores para hacer buen gobierno, lo que complementó con sus exhortaciones efectuadas en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, 1821. A raíz de Pichincha, lo que constituye el actual Ecuador, formó parte efectiva de la Gran Colombia hasta su disolución en 1830, año en que se esfumó el sueño de Simón Bolívar y se expidió la primera constitución que oficializa en un solo cuerpo independiente la categoría de Estado del Ecuador, con los departamentos de La Suay, Guayas y Quito. Dejó de ser confederado a la República de Colombia en 1835 por lo resuelto en la Convención Nacional efectuada en Ambato. He aquí las sólidas raíces del parlamentarismo nuestro, que en 1812 tiene sus fuentes más lejanas, cuando surgió en pleno régimen colonial lo que se ha dado en llamar la Constitución de 1812 y que tuvo por nombre Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito. Antes dejaron huella histórica en las Cortes de Cádiz José Mejía Lequerica y José Joaquín de Olmedo, famosos ambos por sus enjundiosos y elocuentes discursos. Volviendo a Simón Bolívar, les dijo a los legisladores lo siguiente, que es digno de ser meditado.
uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico, civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Más adelante aseveró: la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su beneficio. El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos. La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Meditad bien vuestra elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar los fundamentos de un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado, si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera. Al valorar la importancia del trabajo de los legisladores, trazó la ruta para el éxito. Comillas: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Que las lecciones de la historia nos instruyan en la difícil ciencia de crear y conservar las naciones con leyes propias, justas y legítimas, y sobre todo útiles, no olvidando jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su teórica, en su forma ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación. Hasta aquí Simón Bolívar. Al terminar esta exposición, que he tenido el placer de hacerla en este recinto cimero de la ecuatorialidad, eje de la democracia, anhelo que aquí nunca falten objetivos nobles y realizaciones edificantes para consolidar el bien común, que es el de la patria. Damas y caballeros, muchas gracias por vuestra atención y por haberme invitado a ocupar esta alta tribuna. Hemos escuchado ahí al